Cuán bueno eres, papá. Bendecimos tu nombre, papá. Que en este tiempo, Señor, seas tú a través de mí. Abre, Señor, el entendimiento, los ojos de todos tus hijos, papá. Que ellos puedan sentir lo que yo siento. Muchas veces, papá, estando en tu presencia, tú me desbordas y me hablas y me dices muchas cosas que ahora puedo entenderte, papá, lo especial y lo lleno de amor que invades todo mi ser. Gracias, papá, porque soy tu hija amada y ahora lo sé. Nos pusiste en un lugar privilegiado, papá. Somos tus hijos. Tu simiente está en nosotros, papá. Tú nos reconoces como tus hijos. Y cada persona que ha sido tocada por tu palabra, papá, en el instante es renovada tú. No parchas ningún vaso, tú lo renuevas completamente y quitas los corazones malos, papá, y pones tu corazón. Ahora puedo entender tantas cosas, papá, en ti, desde tu vida, papá. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque has sido fiel, aunque muchas veces nosotros somos infieles a ti. Tú permaneces siempre fiel, papá. Tú eres nuestro ayudador, nuestro consolador. El que nos hace recordar quién nos amó primero. Y por eso te alabo, papá. Por eso te alabo, papá. Porque puedo ver caminos donde no lo hay. Porque puedo ver destinos donde jamás pude entender que había. Porque puedo ver a través de ti el corazón de cada persona. Puedo sentir tu poder, papá, en cada uno de nosotros. El hambre de ti, papá. Tenemos tanta hambre de ti, papá, que el mundo no lo entiende, pero nosotros sí. Te conocemos, papá. Podemos escucharte, podemos sentirte, podemos caminar contigo a tu lado. Somos uno contigo, papá. Y solamente tú, Jesús, nos bastas. Solo tú nos llenas, papá. Gracias, Espíritu Santo, porque vienes de inmediato a nosotros. Aleluya. Gracias por abrir nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos, papá, porque tu amor es palpable, ahora lo vemos. Porque tu paz, Señor, nos invade y nos fortalece. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por permitirme este tiempo. Oh, siempre eres bueno, papá. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias. Estoy presta para escucharte y no pondré nada de mí, papá. Eres tú, no pondré nada de mí, papá, eres tú. Gracias, Señor. Gracias, papito amado. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu tiempo. Aleluya. Agradecemos a Dios por este tiempo, porque Él nos ama y porque es la primera vez que voy a darles un granito de lo que yo he
entiendo sobre nuestro amigo el Espíritu Santo, ¿no? Amén. Sí. Sabemos que Él es una persona. Amén. El Espíritu Santo posee inteligencia, emociones y voluntad. Amén. Vamos a leer en el libro de Juan 14 primero, pastora. Juan 14 desde el 16. ¿A qué leo o a qué? ¿A qué no? ¿Cómo dices? A ver, ya. Juan 14, 16. Dice: y yo rogaré al Padre, estas son las palabras de nuestro amado Señor Jesús. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Sí, Jesús. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará entre vosotros. Amén. O sea, Papá Dios nos ha mandado un consolador, un amigo, alguien que nos guíe, ¿no? Alguien que esté con nosotros, que no nos deje en ningún tiempo. También en el número 13 y 14, pastora, del mismo 14, Juan 14, el 26 o el 26 de frente ya. 26. Ahí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, también nos enseña todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Amén. Dice que Él nos enseñará, Él estará con nosotros, Él es nuestro Consolador. Jesús afirma Él como persona. Anteriormente, en otro tiempo, pensábamos que el Espíritu Santo era una fuerza arrolladora, ¿no? Que de repente no tenía emociones propias, que no tenía voluntad. Pero si vamos a Juan, a Hechos, ¿no? En Juan 15, 26, pastora, Él glorifica en todo tiempo Amén. a Jesús. Amén. Él glorifica en todo tiempo lo que Jesús hizo en la cruz. Nos muestra su justicia. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Amén. En todo tiempo el Espíritu Santo habla de lo que Jesús hizo, con que concretó, fue consumado. Todas las cosas en Él fueron hechas. Él nos abre los ojos para ver nuestra herencia. La postura que Jesús nos dio es intangible, nadie lo puede mover. Humanamente no podemos salir de esa postura. Cuando nosotros oímos el Evangelio y decimos, aceptamos a Cristo, somos nueva criatura, nacemos de nuevo, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice en Efesios 1:13, que tenemos el sello del Espíritu Santo. En esta vida nueva, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habido creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Amén. Tenemos un sello. Amén. Nadie nos lo puede quitar, nadie en este mundo puede quitarnos ese sello del Espíritu Santo. Amén.
Hay una parábola en la Biblia donde un rey manda a hacer su boda de su hijo, ¿no? Y dice, vayan, digan a los invitados que vengan, ¿no? Tenían unos invitados. Y los invitados se portaron mal, dijeron que no querían venir y que tenían otras cosas que hacer, y ningún invitado vino. Entonces el rey le dice a sus sirvientes, vayan y traigan a cualquier persona que encuentren por ahí, traigan a cualquiera. Ellos llenaron de tal forma, dice, ese ambiente, ¿no? Que ningún espacio estaba vacío. Y cuando entra el rey, dice, bien, ¿no? Hicieron bien. Pero uno de ellos, dice, personas de todo, no había distinción de personas, había vagabundos, cojos, cieguitos, cualquier persona de la calle. Entonces el rey mira y dice, ¿y tú? ¿Quién te dejó entrar? ¿Cómo entraste, no? Entonces ese sello del Espíritu Santo, esa yelmo de la salvación, ese traje, esa cobertura, cuando tú naces de nuevo, traspasas la vida de Cristo, naces, ¿no? Naces espiritualmente. Entonces, a donde tú vayas, a donde tú te escondas, Papá Dios te va a reconocer, porque tiene sus vestiduras, tiene su vida, tienes la vida de Cristo, tienes el corazón de Cristo. Amén, amén. Entonces, uno puede decir, pero si habían personas de toda clase, ¿por qué Él, no? Porque Él nos reconoce como hijos a donde vayamos. La salvación, hermanos, no se pierde. Amén. El nacimiento es una sola vez. Amén. Y para siempre. El sello del Espíritu Santo no es cualquier cosa. Así es. Amén. Desde que yo pude ver eso aquí, sí, amén. Dije, entonces somos seres especiales. Somos seres espirituales en sí, porque nuestro reino no es este. Amén. Nuestro Padre no es de esta tierra, de este mundo. Entonces, si tú hablas a las personas de afuera, o te escuchan hablar en lenguas, o tú le dices, oye, ten cuidado, te va a pasar, te dicen, oye, tú eres bruja. No, sino que hay algo en mí que me dice, te va a pasar esto, oye, me pasó tal cosa y no te escuché, no te hice caso. Tú eres bruja. No, no soy bruja, simplemente hay una voz en mi interior, porque yo he nacido de nuevo, yo soy una hija de Dios. Y Papá Dios me cuida. Entonces, es seguridad que uno va adquiriendo en el transcurso del tiempo, porque te vas dando cuenta que eres hija de un ser maravilloso. Amén. No tiene costo, no tiene palabras, no tiene dimensiones. Con el transcurso, con los años pasan y nosotros nos damos cuenta que nuestros papás nos dejaron un legado, nos enseñaron a su forma, pero a lo cuán agradecida que yo estoy es que me hayan presionado para conocer un poco más a nuestro Padre, ¿no? Amén. Un Padre de repente rígido, duro, que te castiga si te portas mal, ¿no? Pero había poder en ese entonces, había provisión. Mis abuelitos eran hombres de fe. No teníamos mucho y siempre teníamos todo. Y entonces esas cosas que tú dices, pero ellos de repente no sabían ni leer, pero confiaban en Dios. Y eso pasó de generación a generación. Ahora que yo puedo ver y escudriñar un poco y meditar en que tenemos
una vida espiritual, ¿no? Que hay ¿cómo se podría decir? Una vida paralela, que soy consciente en lo espiritual. Entonces puedo entender que podemos traer, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos completos en Cristo, Amén. ¿no? Tenemos un mismo espíritu. Entonces hay días que nosotros no vemos eso, ¿no? No nos sentimos de repente plenos, llenos, ¿no? Como la palabra de Dios dice. Pero cuando yo estuve leyendo este libro, que dice ya lo tienes, me impactó algo demasiado fuerte. Y se los voy a leer para abreviarlo de Cornelio. Antes de leer esto, voy a leerlo de Cornelio, porque más o menos dice que Cornelio el centurión estuvo orando. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Ayudaba mucho a las personas, le gustaba ayudar. Se le aparece un día un ángel y le dice, Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas. Ve y busca a Simón, que le dicen Pedro, ¿no? Ve a Jope, manda. Él va a escucharte y va a venir, porque Dios así lo quiere. Entonces Cornelio obedeció, mandó por Pedro. Y el Espíritu Santo es tan específico, ¿no? Dios es tan específico que le dijo, vive en tal lugar, al costado de tal lugar, y pregunta por tal, porque está en tal lugar específico. Fueron por Simón Pedro, lo encontraron, pero ya para esto, Dios también estuvo hablando en el corazón de Pedro, ¿no? Le mostró varias especies de reptiles. Como los judíos no podían contaminarse con ciertas clases de animales, no podían comer ciertas clases de animales por no contaminarse. Entonces Dios le muestra en una visión, fueron 3 veces, les muestra unos reptiles y le dice, mata y come. No, Dios, como yo no puedo contaminarme, dice, ¿no? Yo no puedo ensuciarme de esa forma, pero si yo te lo estoy ordenando, estoy santificando esto para que tú lo comas. Entonces, no entendía eso, Pedro. Hasta que vinieron a llevarlo y le dijeron, ¿quién eres tú? Queremos a Cornelio, se le presentó el ángel y te está llamando porque así Dios lo quiere. Entonces, Pedro ya también sabía que venían por él. Entonces, al día siguiente fueron. Y se da con la sorpresa de que no solamente era la familia de Cornelio y Cornelio, sino había mucha gente hambrienta por conocer el Evangelio de Jesús. Amén. Amén. En Hechos 10, pastores, si me ayudas, Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, después de todo un relato y que les contó y que él era judío y que no lo podían ver a él con otras clases de razas porque era como que pecado para ellos, creo que no podía mezclarse, ¿no? Entonces él le dice, comienza a predicar y le dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En el número 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. O sea, Jesús lo ungió Dios Papito con su Espíritu y empezó ahí su ministerio, ¿no? Ese mismo Espíritu, ese mismo Jesús, con esa misma simiente, lo tenemos hoy nosotros en nuestras vidas.
Por eso es que dice la Biblia que mayores cosas harán, ¿no? Para los que creen. En el mismo versículo, pastor, en el 42 y 43, dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso. O sea, las personas que estuvieron ahí escucharon que hubo un sacrificio, alguien murió por ellos y que ellos eran perdonados, que ellos ya no eran pecadores, ¿no? Entonces se activó en ellos, hubo un nuevo nacimiento, una aceptación, una recepción por parte de Dios. Ellos nacieron de nuevo y pudieron fluir en lenguas, dice, ¿no? ¿Y quiénes somos nosotros para decir esa clase de gentiles recibieron? Entonces, si Dios lo ordena, ellos tuvieron que aceptar. Entonces, el Espíritu Santo y Dios mismo, ¿no? Porque el Espíritu Santo dice la Biblia que escudriña cada parte del ser humano y de Dios mismo. Al Espíritu Santo no se le puede pasar nada, ¿no? Entonces, después que ocurrió todas estas cosas, yo digo, solamente se necesita predicar a Jesús, ¿no? Para que el Espíritu Santo pueda hacer su trabajo. Porque cuando nosotros entendemos que somos justos, que portamos la vida de Dios, que somos la justicia de Dios, que llevamos la vida de Dios misma, entonces el Espíritu Santo puede hacer su trabajo en nosotros. Voy a leerles algo aquí de lo que me quedé un poco impactada hace un tiempo atrás. Dice: Dios hace las cosas de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Dios hace las cosas de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Por eso tenemos que creer. La fe es el puente que la provisión de Dios utiliza para cruzar del mundo espiritual al mundo físico. Debemos proveer ese puente. Dios es espíritu y Él se mueve en el mundo espiritual. En Juan 4:24 confirma que Dios es espíritu. Si lo que es una verdad espiritual alguna vez se manifiesta o no en el ámbito natural, no depende de que Dios responda a la oración, sino que nosotros, por medio de la fe, alcancemos al mundo espiritual y traigamos lo que Él ya ha hecho para que se manifieste en nosotros, en lo físico. Nuestra fe provee el puente para que Dios cruce hacia el mundo físico. ¿Y de quién depende que ese puente se alargue, se ensanche, se encorte? De nosotros mismos. Es nuestro trabajo alimentar, conocer un poco más de Papá Dios, entablar una relación con Él, porque tantas historias hay aquí en su palabra, enriquecedoras para nosotros. Dice acá, solo depende de nosotros. La fe es el puente que la provisión de Dios utiliza para cruzar. Estamos completos en Él, dice la Biblia. La provisión ya está dada para cada uno de nosotros, ya está hecho todo está completo, porque Él, ¿dónde está? Sentado a la diestra. Amén. Él no va a hacer nada más. Amén.
Solo depende de nosotros que traigamos esa plenitud hacia nosotros. Solamente depende de nosotros. Dios no hace cosas sin nosotros y ciertamente nosotros no podemos hacer nada sin Él. Amén. Dios es quien debe proveer algo en el Espíritu en primer lugar, pero luego Él fluye a través de nosotros para entrar al mundo natural. Esta es una revelación demasiado asombrosa porque ni Él puede pasar por encima de nosotros sin nuestro consentimiento, ni nosotros podemos arrebatarle cosas a Él en lo espiritual si es que no le creemos. Entonces, cuando nosotros sabemos que somos justos, que somos puros, que somos hijos amados, Amén. que no hay condenación para nosotros, Amén. que vivimos de gloria en gloria y que tenemos un Espíritu Santo que puede venir a nosotros en cuanto nosotros abramos la boca. Es algo impresionante lo que nosotros podemos dejar, el legado que podemos dejar a nuestros hijos. Es muy importante esto, explicar y que la gente sepa que no está sola. Hay muchas personas que se suicidan porque se sienten solas, porque se sienten deprimidas, porque se sienten que no han logrado, que no han llegado a su meta, que nadie los ama, se sienten fracasados. Pero esta es una gran verdad. Papá Dios no hace excepción de personas. Amén. Amén. Y cuando yo supe que estamos completos en lo espiritual, yo dije, Papá Dios, entonces ¿cómo hacemos? Porque hay días que nos sentimos fatales. Acércate a mí. Hay muchas veces que yo he pensado que por mi propio actuar o mi forma de pensar, me merezco tales o cuales cosas en las cuales yo misma he permitido, ¿no? Pero el Espíritu Santo es tan amoroso que me hace recordar, mira cómo te mira Dios, mira en ti su Hijo, mira tu corazón es completo para Él. Tú tienes entrada a la presencia de Dios, no por mérito propio, porque el propio Jesús te acompaña. Y cuando yo tuve esa revelación, dije, Papá Dios, voy a ser paciente en ti. Todo lo que tú me mandes a hacer o esté pegada o pase el tiempo y yo tenga que estudiar más y aprender más de ti, y tú te vas a manifestar cada vez más. Y las cosas se están dando porque yo he creído en un Dios de poder. Tantas cosas que han pasado en mi vida, ahora puedo entender que Papá Dios nos ama incondicionalmente. Cuando en mi familia hay muchas cosas, yo digo, Papá Dios, es tiempo, es trabajo, pues, ¿no? Y ayúdame. Y tengo esa confianza de decir, Papá Dios, ¿qué hago? Y no pasa mucho tiempo, las respuestas están ahí. Todavía sé paciente. Hay algo que me dice, ese paciente todavía, no es tiempo, no te aflijas, eso no es importante. Mejor aprende más porque te van a presionar, así me dijo, te van a presionar, aprende, sigue, te van a presionar más, te van a llevar. Y yo le digo, Dani, tengo ese sentimiento de ir de repente a algunos lugares porque siento como de mí sale como una especie de poder, ¿no? Y Dani me dice, está bien, mi amor, yo te voy a apoyar. Pero todo ese trabajo conjunto de poner a personas que te puedan ayudar, que te puedan ministrar también de paso, ¿no?
a que tú sigas creciendo para ser de bendición a muchas personas, solamente depende del Espíritu Santo y cuánto tú anheles más. Las cosas te las da Él y te las da por completo. Las bendiciones que vienen de Dios son completas, no les falta nada. Amén. Amén. Y no hagan caso a los pensamientos, a las intenciones del diablo, porque Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? La primera vez fue rápido, ¿no? La segunda vez demoró, pero no fue por parte de Dios, sino fue por las condiciones, porque el diablo lo miró y dijo, tú mueves a Dios, ¿no? Voy a mandarte a personas, a demonios que te perturben, a la gente que no te deje, a muchas cosas para que la provisión no llegue rápido y tú te desenfocas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno se desenfoca? ¿Qué pasa cuando dices, bueno, ya oré y voy a ayudarle un poquito a Dios para que las cosas se hagan más rápido, ¿no? Como Abraham, que quiso ayudarle a Dios, ¿no? Su esposa agarró y le dijo, toma a mi sirvienta, y como papá Dios te dice que vas a tener mucha descendencia, ¿no? Como la arena del mar, entonces toma, vaya haciendo a tu hijo. Pero Dios no quiere, y por más que nos portemos mal o que no seamos obedientes al 100%, papá Dios nos provee y nos cuida, ¿no? Y seguimos confiando. Papá Dios está en tus manos y todos los días, gracias Señor porque yo lo veo. Gracias Señor porque yo veo reflejado. Yo me veo ahí en esa postura. Gracias Papá Dios porque ese negocio tú me lo has dado. Tú vas a dar la provisión. Aunque yo no esté de acuerdo de repente con algunas cosas, pero eso va a prosperar porque yo soy tu hija. Porque tú estás conmigo. Porque tú traerás los clientes, porque tú traerás a las personas. Y por eso agradezco a Papá Dios, porque la mayoría de mi familia o mis amigos dicen, no, es que tú siempre tienes suerte. La suerte para los cristianos no existe. Amén. Amén. De repente la familia también te dice, no, es que tú estás así, esa. No, simplemente es que yo soy hija de Dios. Y sé mi postura, sé lo que yo tengo, lo que yo valgo, la seguridad que Papá Dios me da. ¿Y por qué estoy segura? ¿Por qué? Porque estudio un poquito. Porque de repente no tendré tiempo para leer, pero he descargado una aplicación de la Biblia hablada y pongo, ¿no? Juan 1, Juan 3... Y me va leyendo, y en la versión todavía que uno desea, y ahí te va narrando cómo lo sacó, cómo se fue, cómo caminó, en qué momento quedó ciego, y así, ¿no? Como una historieta. Y así me voy empapando y dije, ay, sí, no, mira, quién fue Raquel, quién fue Rebeca, mira, grandes mujeres. Y yo decía, sí, antes yo los había escuchado, pero ahora... Y esa es la seguridad. El hambre, que es la consecuencia, ¿no? Yo lo veo así. Tienes comunión con papá, oras, agradeces, es un medio de conversación con papá Dios. Y por consecuencia te viene hambre, ¿no? ¿Quieres tú aprender más de cómo Jesús se movió? ¿Qué cosas hizo? ¿Cuántos milagros hizo? ¿Cómo lo usó? ¿Cómo el Espíritu Santo llega a ellos, no? Esta fue la primera prédica de Pedro a los gentiles. Él no se podía mezclar. A partir de ahí empezaron a predicar a todos ya, porque entendieron que para Dios no hay acepción de personas. Entonces yo digo, solamente la llenura de espíritu se da cuando entendemos que somos justos,
por el don de justicia, dice, ¿no? Cuando entendemos que somos justos, justificados, no por nuestro mérito propio, ¿no? Sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Dejando al lado nuestra humanidad y reconocemos quiénes somos, quién habita en nosotros, ¿no? Es ahí cuando nace el anhelo de querer tener una relación más íntima con papá. Eso es lo que yo he podido ver de cómo el Espíritu Santo es mi amigo fiel. Hace 30 años atrás, cuando yo tenía 9 años, en una reunión familiar, en un culto, porque siempre mi casa ha sido iglesia, hubo un fluir demasiado fuerte del Espíritu Santo y mi mamá empezó a profetizar y empezó a decir que su hermano estaba preso, su hermano del Ecuador estuvo preso y que papá Dios cuídalo, protégelo, sabemos en la condición que está, decía ella en lenguas y había una persona que estaba interpretando. Entonces mi tío ya tenía como 3 meses preso, lo habían involucrado por mal manejo de su trabajo, no sé, pero estaba preso y le estaban dando 15, 20 años creo de prisión. Entonces en ese momento mi mamá no sabía, pero fuimos obedientes a lo que en ese momento pasó. Entonces, por la poca luz o poca palabra que tenían en ese entonces, empezaron a reprender, a atar demonios, a mandar ángeles, a que los socorran, porque antes las llamadas eran, donde yo vivía en un pueblito, hacíamos colas así, grandes, para un teléfono, un solo teléfono ahí en el pueblito, hacíamos colas, y a veces ya nos daban las 9 de la noche, y ahí nosotros como niñitos acompañando a papá, mamá, pero llegábamos a hacer la llamada internacional. Entonces, cuando mi mamá llega a hablar con mi tío, mi tío le dice, ¿cómo sabes? Le dice, ¿no? No es que Dios ya me dijo, le dice. Dios ya nos dijo tu condición. Y mi tío se puso a llorar. Dijo que como 15 días o de una semana, creo, estuvo sin comer y que no probaba ni agua. Y eso ya nos dijo cuando vino, que no probaba ni agua y que él oraba a Dios, no tenía nada, la Biblia, nada. Pero ¿cómo es Dios? Nos pone para interceder, ¿no? Por las personas que amamos. Nos da la palabra de sabiduría. Nos cuida, nos protege. Todo se esclareció, dice que apareció evidencia, no saben de dónde, y lo perdonaron, le hicieron su sentencia y le indemnizaron, la propia empresa por haberlo involucrado. O sea, pasas por esas situaciones, pero mi tío no dejó de confiar en Dios y la empresa, en lugar de despedirle o decirle, bueno, fue todo un malentendido, gracias, no, tuvo que reintegrarle, remunerarle por todo el daño, el perjuicio, el trauma que había pasado, ¿no? Entonces vino a Perú, regresó a Perú con buen dinero. Entonces, la confianza en Dios es importante. Por más que nuestra circunstancia, nuestros problemas estén bien grandes, nosotros siempre tenemos que estar puestos los ojos en Jesús. Papá Dios, tú eres mi provisión. Papá Dios, yo confío en ti, así sea pequeñito, así yo tenga un pececito. Tú, no sé cómo lo vas a hacer, pero lo vas a multiplicar. Abre mis ojos, abre mi entendimiento, dame las personas correctas para la inversión. Yo quiero esto, quiero verme acá, ¿no? Entonces papá Dios, cuando ve esas cosas
claras, la provisión viene. ¿Por qué? Simplemente porque somos hijos, hermanos. Si nosotros no nos dejamos mover por nada de este mundo, de esa postura de hijos, todas las cosas vienen para nuestro bien. Es más, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y cuando nosotros sabemos que tenemos a un Dios Espíritu, que posee inteligencia, que tiene emociones, que tiene voluntad propia y aparte nos consuela, ¿podemos o no caminar seguros? Podemos. Así nuestra realidad, que el gobierno, que esto, no. Parece que nuestra burbuja fuera otro, ¿no? Nuestra vida, nuestro reinado fuera otro, porque sí tenemos provisiones. Nosotros declaramos y aparecen los clientes. Nosotros declaramos y te cae la bendición. Nosotros declaramos y viene el trabajo por ti, ¿no? ¿Por qué? Porque somos herederos juntamente con Cristo. Y si nosotros lo sabemos, caminamos con esa seguridad. Somos hijos. Y la fe depende de nosotros, que sigamos escudriñando sus escrituras, leyendo, nutriéndonos. Si no entiendes algo, busca libros que te puedan ayudar, ¿no? De repente quieres enriquecerte o saber más de Jesús o de los últimos tiempos, los pactos. Ahí el pastor les puede ayudar con sus libros. Pero nútranse más, porque en donde estén ustedes son de bendición para su familia, para sus trabajadores, para su esposo, para sus hijas. Hace un tiempo atrás, no sé si recuerdan que yo les conté que mi espíritu estuvo abatido un tiempo, no sabía por qué, lloraba en lenguas y no sabía por qué. Pensaba en mi hijita y lloraba. Y 3 meses cambiaron al profesor, era nuevo, y 3 días estuvo en un nuevo local. Eran como 10 niños que tenía a cargo y él era el único profesor. Entonces yo decía, papá Dios, dime, muéstrame, abre mis ojos. Y si yo no lo puedo hacer, no lo puedo captar, que esto se resuelva para bien. No sé en realidad qué es, ¿no? Pero tú obras para bien. Y este profesor estaba siendo buscado por la policía porque había violado a un niño. Y él andaba con DNIs diferentes. Él tenía líneas registradas diferentes. Entonces yo cuando le digo a mi primo, Leiter, a ver, sácame el QR, eso de que vean sus antecedentes de esta persona. Y me llamó, no pasó ni un minuto y me dijo, ¿quién es? Ya ustedes saben cómo hablan los policías, ¿no? Sí, está en la cárcel, lo voy a visitar, me dice. Él está así, está requisitoriado, buscado hace no sé cuántos años por violación, por no sé qué, no sé qué. Entonces este hombre, si quiso renovarse, quiso emprender algo diferente, quiso comenzar de nuevo, porque a veces uno dice, me acusaron injustamente, ¿no? Uno no puede decir él es culpable porque no sabemos, solamente la justicia lo sabe. Pero si él quería ser una nueva persona y que no lo involucraran más, ¿por qué no cambió de rubro y sigue trabajando con niños? Entonces es ahí cuando papá Dios habla en mi corazón y me dijo, yo te cuido, yo cuido de ti. Y yo dije, gracias papá Dios, no entiendo qué está pasando, pero gracias porque yo sé que toda mi familia está en tus manos, que como de pequeñita mi mamá me decía, tú eres la niña de sus ojos, tú eres la niña de sus ojos, y yo siempre he crecido con eso. Yo soy la niña de los ojos de papá Dios. Yo soy la niña de los ojos de papá Dios. Y de repente mi papá es una persona de la chacra, del monte, no es muy cariñoso, pero cuando sabes que hay alguien que también te ama, como que está balanceado, ¿no? Como que no hay un hueco, afecto de emociones, qué sé yo.
Papá Dios, ¿no? Tú eres la niña de los ojos de papá Dios, tú eres la princesa, papá Dios. Y ese ha sido el trabajo arduo de mi mamá, ¿no? La seguridad que te da. Entonces yo siempre he declarado, papá Dios, mis hijas son las niñas de tus ojos. Y yo sé, y mi confianza está puesta en que a mis hijas no los va a tocar nadie, ninguna humano, hueste espiritual, demoníaca, porque para empezar el diablo está derrotado. El tercer día que el hombre viene a dar sus clases nunca llegó. Las mamitas estuvieron, y la Miss, la directora, la dueña, dijo, no, es por homonimia. Entonces es ahí donde yo agarré, dije, primo, a ver, Leiter, por favor. Me dijo, ¿quién es? XXX, pi. Entonces, ahí donde yo me enteré quién era esta clase de personas. Papá Dios nos cuida, obviamente que sí. Y lo declaro en todo tiempo. Cuando hay algo en mi familia que se desborda demasiado, yo digo, papá Dios, tú toma el control, eres tú que vas delante, eres tú que das la provisión, eres tú, y el Espíritu Santo es a través de ti. Porque esa fe, esa confianza no puede nacer de algo que no sabes que realmente lo tienes, ¿no? Si sabemos que tenemos un espíritu que levantó de los muertos al propio Jesús, imagínate lo que puede hacer por nosotros. Amén. Esa seguridad es la que todos nosotros debemos de tener. Amén. Agradezco, papá Dios, por este tiempo. Amén. Gracias, pastores, por la oportunidad. Y seguimos confiando en papá Dios. Y el Espíritu Santo es nuestro fiel amigo. Amén. Él nos ha sellado a cada uno de nosotros. Amén. Y tenemos la unción de Dios en nuestras vidas. Parémonos para adorar un ratito a papá y agradecer, porque yo sé que todo esto, papá, es de parte tuya. Agradecemos, papá Dios, por nuestro crecimiento, porque solamente de ti depende nuestro crecimiento, papá. Solo tú nos das el crecimiento, papá. Tu paz en nosotros, tu vida en nosotros, papá, tu justicia en nosotros. Es nuestra plenitud de gozo, papá. Caminamos confiadamente de tu mano, papá. Ponemos todos nuestros planes, nuestros proyectos en tu mano, papá. Todas nuestras cargas, porque tu yugo es fácil. Porque tu yugo es fácil, papá, y tú nos reconoces como hijos. No podemos escondernos de ti. A donde vayamos, papá, no podemos escondernos de ti. Gracias por manifestarte, por tocarnos, papá, por hacernos saber que somos amados en todo tiempo. Que somos especiales para ti, papá. Que somos uno contigo, papá. No nos cansaremos de adorarte y de bendecir tu nombre, papá. Te honramos con todo nuestro ser.